Voy a invitarle a que se ubique conmigo en su Biblia en el Salmo 73. Salmo 73 es uno de mis salmos preferidos. Es un salmo maravilloso porque me parece que hace una especie de eco de lo que hablábamos cuando pasamos por el libro de Samuel y estudiamos un poquito la situación de David. Recuerden que cuando estábamos hablando de David dijimos que aquel pasaje nos muestra que David es un hombre con pies de barro. Todos nosotros somos personas, hombres, mujeres con pies de barro. O sea, todos nosotros, aún que tenemos el firme anhelo en nuestro corazón de amar a Dios y de seguirle todos los días de nuestra vida, todos nosotros estamos aún en este mundo presente y estamos expuestos a la tentación. Y si nuestra mirada se desvía de donde tiene que estar enfocada, entonces nuestra vida se puede ir por la tangente, se puede desviar, puede errar, podemos caer en pecado. Y el Salmo 73 podríamos decir que es el relato de la experiencia de un creyente, una experiencia en la cual él estuvo a punto de resbalar, y él así lo describe. Pero nos cuenta a nosotros a través del Salmo cuáles son las convicciones a las que él llegó después de haber pasado ese valle oscuro en el cual había un debate filosófico, mental, espiritual, un debate interno acerca de mantenerse en el camino de la piedad o entregarse al camino de los perversos. Entonces, el Salmo nos relata a nosotros la experiencia de un sabio, porque el resultado final, gracias a Dios, es el de un hombre que ha adquirido entendimiento de su experiencia, porque lo encontró en el lugar indicado, no fuera de este lugar del que vamos a hablar prontamente. Bien, vamos a darle una leída al Salmo. Yo voy a leer el Salmo, usted me sigue con su vista. Salmo 73, por favor, presta atención, son 28 versículos y dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia.
Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Lo disfrutaron? ¿Disfrutaron esta lectura? Es espléndida, es riquísima, es preciosa, porque nos muestra cómo pareciera que en una caída vertiginosa viene el salmista, en un contemplar la prosperidad de los impíos y en un evaluar que su sacrificio personal, su entrega, su piedad, su modestia, su humildad, todo eso es algo de lo cual aquellos más bien parece que se valen para pisotearlo. Y ellos van prosperando y él siente que él no está prosperando. Y entonces dice que tuvo envidia, tuvo celos, tuvo anhelo de tener el bienestar que veía en ellos. Y casi se entrega a ello. Ese es el drama que nos está contando. Casi se entrega a ello. Pero tuvo la oportunidad de encontrar en la presencia de Dios la realidad de este espejismo. Porque el Salmo nos cuenta lo que parece ser un espejismo para los impíos. Los impíos aquí son los malvados, los perversos, los que viven su vida alejados de Dios, los que le han dicho a Dios: no te quiero en mi vida. Esos son los impíos aquí, los perversos. Y parece que viven un espejismo, porque, wow, permítame hacer una pausa antes de seguir. Porque vieras que este salmo, yo le titulé, no sé, hijo, si le podemos poner ahí, ¿y tú? ¿Quieres ser súper también? Hace algunos años vimos con mis hijos, cuando en aquel entonces estaba recién salida al escenario, una película infantil que se llama Los Increíbles. Tal vez alguno de ustedes la haya visto. Preciosa. Bueno, a nosotros nos encantó a nivel familiar y esperamos la segunda durante muchos años y no sabíamos por qué no la habían sacado. Pero bueno, lo cierto es que en aquella película, una película con dibujos animados, ¿verdad? Hechos en computadora, Mr. Increíble era el hombre fuerte y poderoso. ¿Recuerdan? Un hombre así, todo cuadrado, fuertísimo, con unos bíceps y unos tríceps y una cosa esplendorosa, una fuerza increíble, una resistencia tremenda. Ese era su poder súper. Y en una que él está realizando una maniobra de salvamento, aparece un niño que se llama Bobby. Bobby quería hacer el trabajo con Mr. Increíble. No sé cuántos los que la vieron se acuerdan. Y entonces Mr. Increíble lo menospreció y le dijo: no, Bobby, aléjate de aquí, vete para tu casa, yo hago esto solo. Entonces Bobby se enojó mucho contra Mr. Increíble, porque Mr. Increíble era su ídolo. Y Bobby se enojó mucho con él y arrancó todos los póster que había en su habitación. Y entonces, en lugar de ser su discípulo de ahí en adelante y su seguidor, se convirtió en su más arduo adversario. A la vuelta de muchos años más adelante, cuando Bobby había crecido, no recuerdo cuál era su nombre de personaje de niño, pero resulta que se convirtió en Síndrome. Y Síndrome
se especializó en construir máquinas que fueran tan poderosas que pudieran destruir a Mr. Increíble. Entonces podríamos decir que este Bobby pasó del lado positivo, del lado de la fuerza positiva, pasó al lado oscuro y se entregó a los malvados porque quería ser un súper. Ahora, y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso con el Salmo 73? Vea, cuando nosotros leemos la descripción de esos impíos de los que habla el Salmo 73, léala conmigo un momentito nuevamente. Dice Salmo 73, dice verso 4: no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Mi hermana y mi hermano, pareciera ser que estos impíos, desde la óptica del piadoso Asaf, desde la óptica del ministro Asaf, estos impíos eran seres supraterrenales, porque dice que no sufren congojas como los otros mortales. Pareciera ser que son súper. Y él estuvo contemplando la posibilidad, porque dice que tuvo envidia de ellos. Vean, este salmo le puse ese título, pero este salmo tiene una gran cantidad de títulos. Yo le puedo poner cualquier título. Por ejemplo, podríamos ponerle por un pelo. Por un pelo. Porque de hecho así lo traduce el versículo número 2, un comentarista, donde dice el versículo 2: por poco resbalaron mis pasos. Él dice: por un pelo resbalan mis pasos. Y ustedes y yo conocemos, ¿verdad?, esa expresión, por un pelo, por una micra, por una cosa muy pequeñita, no me entregué a eso, dice el salmista. Este salmo puede llamarse que no se agríe tu alma, porque en el versículo número 21, cuando dice se llenó de amargura mi alma, la expresión que se usa ahí es la expresión de algo que se agría. Hace algunos años le contaba a un brother, hace unos días, iba yo del centro de la ciudad hacia la casa. Pasé al mercado y compré verduras, unas cosillas, y compré un queso. Llegué a la casa, saqué las bolsas con todas las verduras y las demás cosas, se las entregué a mi esposa y me fui para la oficina de la casa, que era la habitación donde tenía la computadora, a hacer algunas cosas y taca, papá. A los 2 días me monto en el vehículo y me llega un aroma. Qué raro, digo yo, este vehículo se le está metiendo el agua, era época de lluvia, tengo que buscar esa filtración, pensé yo. Y me fui a hacer lo que tenía que hacer. Al tercer día, el olor no se iba, hermanos. Y yo seguía, qué raro este vehículo, está fuerte esa filtración de agua, pensaba yo. Al cuarto día me monto en el vehículo en la mañana, hermanas y hermanos, y no se aguantaba. Yo dije, no, esto no puede ser posible, ¿qué es lo que pasa aquí? Y empiezo a buscar yo por debajo de los asientos y demás, y ahí estaba, debajo del asiento del conductor, la bolsa del queso que había comprado con las verduras, que se había salido de la bolsa y se había quedado en el carro. Y a mí se me olvidó decirle a mi esposa que había comprado queso, y ella no me preguntó nada ni cosa parecida, y el queso estaba agrio. ¿Usted se puede imaginar cómo olía aquello? Esa es la idea del versículo número 21. El alma que se amarga es el alma que se agría, es el alma que se pierde, es el alma que ya no sirve para nada. Bueno, la leche agria le gusta a algunas personas, ¿verdad? Y tiene una utilidad cuando está agria. Pero casi todo lo que se agría no tiene utilidad, ¿sí o no? Bueno, eso depende de dónde, ¿verdad? Pero bien, casi todo lo que se agría no sirve para nada. Y esa es la idea. La idea del versículo número 21: se llenó de amargura mi alma, perdí mi alma, se agrió mi alma. No me sabía bien mi propio yo. Estaba viviendo en esa zozobra, estaba viviendo totalmente aterrado.
Podríamos llamar a este salmo de la mano de papá, el versículo número 23, porque con todo y que Asaf estuvo pensando en la posibilidad, estuvo envidiando a los impíos y estuvo valorando, estuvo en ese debate filosófico si vale la pena vivir el camino de la piedad con todo su sacrificio, con todos sus dolores, sus sinsabores, mientras aquellos que viven en el camino de la impiedad, aquellos perversos y malvados, esos están súper prosperados. Pero a pesar de que él estuvo pensando en eso, con todo, dice, el Señor nunca lo soltó de la mano. Y por eso podríamos titular el salmo de la mano de papá, de la mano de papi, de la mano de mi papito lindo, que se llama Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Porque aun cuando nosotros somos infieles ante Él, Él siempre permanece fiel, mi hermano y mi hermano. Y puedo recordar aquellas palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel en Malaquías: porque yo, Jehová, no cambio, por eso no habéis sido consumidos, oh hijos de Jacob. Porque Él es generoso, Él es amoroso, Él es piadoso, Él es misericordioso. Y aun cuando nosotros le demos la espalda, Él sigue siempre tocando la puerta de nuestro corazón. Sigue llamándonos y sigue diciéndonos: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Podríamos, a nadie le va a gustar este título, pero podríamos titular este salmo: no seas animal. Perdóneme la expresión, pero el versículo número 22, vea lo que dice. ¿Qué dice? En aquella condición, contemplando yo ese camino de perversidad y en toda esa situación, ¿qué dice? Tan torpe era yo que no entendía. ¿Y qué dice? Era como una bestia. ¿Saben ustedes que los traductores siempre buscan suavizar un poquito ciertos términos? Pero es que resulta que el término bestia que se usa ahí, mi hermana y mi hermano, no vaya a pensar usted que es la idea de un animalito tipo mascotita. ¿Usted tiene mascotas en su casa? ¿Quién tiene mascotas en su casa? Usted ve un animalito de esos y dígame si a usted más bien un animalito de esos no lo llena de ternura, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero no, la idea que se usa en el texto es la idea de una bestia grande, de un animal cuadrúpedo. Algunos lo asocian con el mismo hipopótamo. Imagínese usted, semejante bestia. Si yo le dijera a usted que escoja un versículo de este salmo para memorizar, probablemente ninguno escogería este versículo, ¿verdad que no? Pero es importantísimo este versículo, mi hermana y mi hermano. Sí, es importantísimo, claro. Dice literalmente el versículo en el hebreo: bruto yo. No entendía. Bruto yo. Y de hecho hay un enfático yo bruto en el hebreo. Yo bruto. No entendía. Y usa un símil: era como un animal, una bestia, sin entendimiento. Hasta que, como lo dice en el versículo 17, entrando en el santuario del Señor, comprendí el fin de ellos, el fin de los impíos. Y sabe entonces, el Salmo 73 es un salmo que nos muestra a nosotros uno de los dilemas más grandes de la época de aquel entonces, y creo yo que aún de hoy en día, mi hermana y mi hermano. ¿Cuál es el destino de los que aman a Dios y cuál es el destino de los que aborrecen a Dios? Eso es lo que el Salmo nos está presentando. Porque aunque los que aborrecen a Dios tienen una vida suculenta, vea, cuando dice en el versículo número 4, dice que no tienen congojas por su muerte. Parece como si la muerte no les
no les interesa, o sea, no están pensando en la muerte, no piensan en eso, piensan solo en vivir en el día a día. Pueden pensar incluso que no hay nada más allá de la muerte, pero lo cierto es que dice, su vigor está entero. Y sabe que la idea del vigor y del entero aquí no es el entero de lotería. Su vigor está entero, es la expresión, su cuerpo, dice, está rollizo. Rollizo, esa es la palabra que se usa. ¿Y sabe qué es el rollizo? Y lo que está diciendo es, su cuerpo se ha engordado, se ha engrosado, están hermosos. Porque tienen rollos. Usted ha visto cuando ya uno se le cae por acá, ¿verdad? Y tiene uno que ponerse algún tipo de para contener, porque, ¿verdad? Ok. Su cuerpo, dice, se ha inflado. Están abruptamente hinchados. Tanto así, cuando dice que los ojos se les saltan de gordura, es la idea de esas personas, mucho cuidado, no por su nacionalidad ni su origen, sino esas personas que de tanta gordura usted apenas logra verle los ojos. Porque están tan hinchados los ojos que allá al puro fondo del montón de grasa, allí apenas se logra ver un poquitito esa cutícula del ojo. Esa es la idea. Y entonces mi hermano y mi hermano, una vez más, o sea, esta gente los está viendo. Asaf, ¿quién era Asaf? ¿Quién era Asaf? Asaf era un ministro. Leí al inicio del programa que fue colocado por David delante del arca de Jehová para ministrar de manera perpetua alabanzas al Señor. Asaf era un músico, Asaf era un adorador. Sus descendientes ejercieron el mismo ministerio. Sus salmos, que cuentan por cierto del Salmo 73 hasta el Salmo 83, dicen los expertos y conocedores de la materia bíblica que muchos de estos salmos parecen ser post-exílicos, así que no podrían haber sido escritos por Asaf, pero probablemente eran salmos que los descendientes de Asaf ministraban y cantaban, y por eso los agrupa el editor de los salmos como salmos pertenecientes a Asaf. Lo que quiero decir es que Asaf era un hombre que ministraba en la presencia del Señor. Es más, hay un pasaje, y si gusta a cualquiera le puedo dar los pasajes estos después por aparte, que están en el libro primero de Crónicas, en su mayoría. Hay un pasaje donde se dice que Asaf profetizaba bajo la orden del rey. Eso quiere decir que conocía al rey, que tenía contacto con el rey. Eso me hace pensar a mí que probablemente este Asaf tenía contacto con cierto nivel, por decirlo así, de la sociedad de aquel entonces. Voy a compararlo de una manera sencilla políticamente. Era como más o menos una especie de ministro o una especie de gerente de alguna institución pública de nuestro entorno hoy en día. Me explico. O sea, su contacto era con ciertos círculos de la sociedad. Él ministraba al pueblo. No estoy diciendo que fuera un altanero ni cosa parecida. Lo que quiero decir es que era una persona que tenía contacto con cierto círculo de la sociedad. Y cuando usted lee la descripción de esos impíos que hace Asaf, a mí me da la impresión que esos impíos de los que habla Asaf son personas que de repente están en ciertas posiciones políticas, militares, gubernamentales, lo que sea, pero no eran cualesquiera impíos. No, era gente que tenía poder, y con ese poder, valga la redundancia, podían oprimir al menesteroso, al necesitado, al desvalido, al humilde, al humillado. Y hasta cierto punto me parece a mí entonces que el Salmo discurre en un razonamiento sobre las injusticias de la vida, mi hermana y mi hermano. Las injusticias de la vida. Estos personajes no parecían ser personas comunes. Probablemente podríamos acuñar en nuestros labios esa frase
eran delincuentes de cuello blanco. Probablemente tenían poder y abusaban de su poder. De hecho, el versículo número 8 dice: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Y dice: hablan con altanería, hablan desde arriba, hablan desde lo alto. Entonces son personas que probablemente tenían cierto poder. Versículo número 6 dice que la soberbia les corona. Más que una corona, era la idea de un collar que giraba alrededor de su cuello, que los identificaba. Y quizás es una expresión, creo yo, idiomática, física, para hablar de que a través de su garganta solamente podían emitir palabras de soberbia. Parece ser que estos eran aquellos de los cuales se preguntaba Asaf, un ministro del Señor. Se preguntaba probablemente por qué Dios, que conoce todo lo que pasa en la tierra, que es soberano y demás, permite que los impíos prosperen implacablemente. Parece ser el dilema de las injusticias de la vida. Y nosotros tenemos de esos dilemas hoy en día, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Hemos conocido casos de políticos, ¿sí o no, en el pasado? No estoy diciendo que todo político sea corrupto, pero estoy diciendo que hemos sabido de casos de políticos que lamentablemente han caído en la corrupción. Hace unos meses, si no me equivoco, vimos el drama por las noticias de que los agentes policiales se habían vendido al bando contrario, y en lugar de defender la justicia de un cierto sector de la escuadra policíaca, no recuerdo ahorita si eran policías o del OIJ o de qué sector, pero recuerdo que hace varios meses vimos el drama por la televisión de un sector que se había entregado, en lugar de defender la justicia, estaban entregados al cohecho y a la maldad. Tenemos el caso también, casos renombrados de la antigüedad. Y tenemos los casos que hoy en día están de moda, ¿sí o no? Tenemos los casos que están ahí en las noticias hoy en día. Los casos que casi cada día escuchamos algo de estos casos que sacaron a la luz hace algún tiempo. Cuidado, y con fines políticos, ¿verdad? Pero salieron a la luz. Y hay algunos casos ya olvidados de los cuales yo no me acuerdo. Pero allí están, allí han estado. Y parece que Asaf está contemplando entonces, siendo un ministro de la alabanza, un hombre que tiene contacto con el rey y que ve todas esas injusticias que están sucediendo alrededor. Parece que Asaf está preocupado y está angustiado y dice: ¿cómo puede ser que estos, con toda su impiedad, con toda su maldad, están tan prosperados? Y los identifica. Probablemente no es que físicamente estuvieran así, sino que el drama que él nos presenta es que están tan re bien, que se les hinchó el cuerpo de gordura al punto que los ojos se les cerraron de gordura. Algo parecido a la imagen del famoso bebé Gerber. ¿Ustedes se acuerdan del bebé Gerber que salía en el frasquito de Gerber hace muchos años atrás? ¿Y cuál era la idea? ¿Cuál ha sido la idea o fue la idea? ¿Recuerdan que tenía los cachetitos así bien rellenitos? La idea siempre ha sido que si un bebé está bien gordito, está muy sano. Y no precisamente, pero esa ha sido la idea. El salmista mira y dice: estos están súper sanos,
súper buenos están. Y es una injusticia. Y él está pensando en esto. Y vean ustedes cómo lo dice. En el versículo número 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Una vez más es ese dilema de por qué un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, soberano absoluto, permite que los impíos prosperen implacablemente, mientras algunos que son fieles a Él sufren, incluso algunas veces a mano de los mismos impíos. En ese dilema, y podría seguir describiendo un poco más sobre los impíos, pero en medio de ese dilema, dice el salmista Asaf: si dijera yo, versículo 15, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Podríamos titular a este salmo Metamorfosis en la presencia del Señor. Porque abandonando sus propios razonamientos, abandonando sus cuestionamientos, abandonando la tentación y la envidia que tuvo de ellos, el salmista que ministraba en la presencia del Señor constantemente tuvo un encuentro con Dios allí en la presencia del Señor. Tuvo un encuentro. Y entonces Dios le revela sus misterios, le muestra sus misterios. Esa es la palabra que se usa para traducir santuario. Dios le revela sus misterios, sus cosas secretas. Y entonces se le aclara la mente al salmista para entender que lo más importante no es cómo inicia el asunto, sino lo más importante es cómo termina el negocio. Y entonces entendí, dijo Asaf, el final de ellos. Súbitamente van a perecer. Y entonces, se me olvidó decirles al inicio que este salmo se podría leer de atrás hacia adelante, empezando con los últimos 2 versículos. Vean ustedes: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Usted puede leer ese versículo conmigo. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto, lea conmigo, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Ese versículo sí le gusta para memorizar, ¿verdad? Pero en cuanto a mí, el acercarme a ti, Señor, el estar contigo, es el bien. Los perversos perecerán. Versículo número 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? ¿Sabe cuál es la imagen que tiene Asaf en la presencia de Dios? Es que estos impíos que están regorditos, que hacen violencia, que hablan con soberbia, que levantan blasfemias contra el cielo y pasean su lengua sobre toda la tierra como diciendo: nada en el cosmos, nada en el universo nos puede detener, somos implacables, somos invencibles, aquí estamos, tenemos el poder y lo vamos a seguir teniendo. Un día van a dejar de ser, algún día. Y entonces el Salmo nos muestra a nosotros, mi hermana y mi hermano, oiga,
que todo en esta vida tiene justa retribución, sea en esta tierra o en el mundo venidero. Y por eso, aunque el salmista sufra congojas en su vida de piedad, pero si está con Dios, recibirá el bien y alcanzará la benevolencia del Señor. ¿Qué más les puedo decir de este salmo? Es maravilloso. El salmo se puede describir en 3 partes: ellos, yo y tú, Señor. Ellos parecen estar prosperados y a la verdad están bastante bien sobre la faz de la tierra en este momento. Yo estoy atribulado, estoy entregado a ti y a veces de repente hasta pisoteado por ellos, estoy humillado, sufro congojas. Pero tú, Señor, tú me has mostrado el final de ellos y me has mostrado el final mío. Y ese es otro de los títulos que puede tener este salmo. Un título que puede tener este salmo es: tú tienes un futuro glorioso. Vean ustedes, versículo número 23: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Déjenme decirles que la traducción me gusta de este versículo 24 que hace un especialista es esta: me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. ¿Qué nos espera a nosotros los hijos de Dios, mi hermana y mi hermano? Un destino glorioso. Y sabe que en la idea de los salmos, ese destino glorioso, en la idea de los salmos, en la idea del Antiguo Testamento, ese destino glorioso no es precisamente algo que está más allá de este mundo. Ese destino glorioso está aquí. Algún día, es lo que el salmista está diciendo, algún día en la maravillosa justicia de Dios, yo que me he humillado, seré exaltado por la gloria de su nombre. Algún día. Así que uno de los valores que el Salmo nos muestra es la paciencia y la perseverancia en el camino de la fe que usted y yo hemos escogido y que el Señor en su gracia nos ha incluido. Somos llamados a caminar con paciencia delante de Él. ¿Qué más les puedo decir, hermanas y hermanos? Me encanta este Salmo. No estamos aquí para hacer confesiones el día de hoy, pero ¿acaso usted alguna vez se ha sentido comprometido como el salmista, viendo a los impíos, viendo la maldad del perverso, viendo cómo aquel se toma licencias y todo le va bien? Y usted se ha comparado y usted ha dicho: pero yo, con todo y lo justo, lo recto que soy, lo recta que he sido, si usted es mujer, con todo, y a mí no me va tan bien. Y parece que a aquel todo le va bien. ¿Alguna vez usted se ha visto en ese compromiso mental? ¿Alguna vez usted ha estado en ese juicio? ¿Alguna vez usted ha estado que por un pelito usted dice: basta ya, ya no quiero esto más, yo quiero eso? Porque eso es lo que parece que le pasó a este Asaf. Por un pelo casi resbalan, dice, mis pies, y me entrego a esto, porque tuve envidia de ellos, porque puse mi mirada en lo que ellos tienen y vi lo temporal, lo terrenal, lo momentáneo. Pero cuando entré en la presencia de Dios, entendí que más allá el Señor tiene reservado un trato justo para todos aquellos que abusan de su poder, de su estatus, para todos aquellos que se oponen o se niegan al Señor.
Por eso los últimos versículos, versículo número 27 dice: he aquí los que se alejan de ti perecerán. El Salmo nos muestra una de las verdades más grandes que la Biblia nos enseña. ¿Recuerdan ustedes cuando iniciamos a estudiar un poquito sobre la espiritualidad? Por allá de enero, febrero. Yo empecé en el libro de Génesis, ¿recuerdan? Y una de las cosas que les dije en el libro de Génesis es que Génesis, entre otras cosas, nos muestra el origen del bien y el origen del mal. Y Génesis nos muestra, entre otras cosas, las consecuencias de vivir el bien, de vivir bajo la voluntad de Dios, y las consecuencias de vivir apartado y separado de Dios también. Este salmo nos muestra este dilema. ¿Cuál es el resultado, el destino que podemos esperar los escogidos de Dios? ¿Y cuál? El de los perversos. Los que se apartan del Señor están, dice, como en despeñaderos. Déjenme terminar con esto. Yo recuerdo que tenía yo como unos 8 años de edad aproximadamente, tal vez. No recuerdo muy bien, aunque fue hace poco, pero no recuerdo muy bien. Tenía yo como unos 8 años de edad y recuerdo que mi hermano, que en aquel entonces tenía un Jeep Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, de esos aparatos poderosísimos, nos llevó a visitar a una tía que yo ni siquiera sabía que existía. La tía tenía una finca ya metida en la montaña y ahí iba, el carro llegó hasta la propia morada de mi tía. Tenía un terreno grande, maravilloso, así que imagínese usted, tenían vacas, gallinas, tenían caballos, tenían perros, tenían de todo lo que usted se le puede imaginar, aparte de que tenían sembrado parte del terreno. Yo en mi vida había montado un caballo y creo que en mi vida lo volví a montar. Entonces me dieron un caballo y me dijeron que el caballo era súper manso, que no me iba a pasar nada. Así que yo monté, ese día dizque iba a aprender a montar a caballo. Vean, no me pregunten qué pasó. Yo nada más recuerdo que aquel animal agarró por un despeñadero, por una calle hacia abajo, e iba todo galope. No me pregunte qué pasó, yo no sé qué hice, yo no me acuerdo. Yo tenía 8 años y no sabía nada de caballos, solo que tienen 4 patas. Y el caballo agarró y yo nada más iba agarrado del animal del pelo y ahí me llevaba, casi me caigo, pero ahí iba, yo iba bien agarrado, ¿verdad? El caballo llegó al borde de un precipicio y usted no me va a creer, puso sus 2 patas delanteras a escasos 20 centímetros del borde del precipicio, venía todo galope y allí se detuvo el caballo. Ese precipicio era como, había al puro fondo un río, no sé, 15, 20 metros. Si el caballo y yo nos hubiéramos ido allí, otro pastor estaría aquí el día de hoy. Esa es la idea del salmista. Los impíos, aunque parecen estar en gran abundancia, pero su vida está al borde de la muerte. En tanto permanezcan donde están, su vida está al borde de la muerte. Y un día, de repente, ¡pah!, todo se va a esfumar. Pero aquel que espera en el Señor, es más, el Salmo usa una expresión que se traduce mi porción, versículo 26. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi porción quiere decir literalmente mi lote, mi terreno, lo que me tocó. Es en esa idea de las familias que heredaban de los padres a los hijos un pedazo de terreno, y ese terreno tenía que ser suficiente para que los hijos allí tuvieran todo lo necesario para sostener a su familia y para salir adelante. Cuando el salmista dice mi porción, mi lote, mi terreno, la porción que me tocó es Jehová, está diciendo, vean, no hay nada sobre la faz de la tierra que sea mejor que tener a Dios conmigo. Por eso el acercarme a ti, Señor, para mí es el bien. No sé si el día de hoy alguna persona que me esté escuchando
a este lado o al otro lado de la cámara, ¿alguna vez ha pensado, o quizás esté pensando, o quizás esté experimentando la misma tentación de entregarse al camino de los malvados y de decirle a Dios, de larguito, yo tengo el control de mi vida? Si hay alguna persona en esa terrible condición, quiero decirle el día de hoy, está en gran peligro. Y es necesario comprender. Y el único lugar para comprender es la misma presencia de Dios. Es necesario acercarse a Dios para que nuestros ojos sean iluminados y veamos la gloria de Dios y veamos lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un futuro glorioso para usted y para mí, sobre la faz de la tierra y más allá de la faz de la tierra. En cuanto a mí, dígale usted conmigo, como lo dice ese versículo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Dígalo conmigo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Señor, en esta mañana reconocemos que nuestra vida no está bien, no está completa, que nuestra vida estaría agria sin ti, que estaríamos sin entendimiento, alejados de ti, que estaríamos, como dijo el salmista aquí, que sentía punzadas en su corazón, punzadas en su alma, mientras contemplaba, mientras razonaba y meditaba y valoraba si se entregaba o no al camino de la perversidad. Queremos reconocer que nuestra vida sin ti, oh Dios, como decíamos la semana pasada, estaría seca. Tú eres el bien, tú eres nuestra roca, nuestro sustento, nuestra firmeza. Tú eres nuestra porción, tú eres ese lugar de sustento, ese lugar de provisión. Tú eres el que nos ha sostenido de nuestra mano derecha en todo tiempo. Aún en los tiempos en que quizás como Asaf hemos contemplado el camino del perverso y quizás hasta tentados nos hemos sentido a voltearnos a ese camino. Jamás tal cosa suceda, mi Dios, que nuestra vida, como dice aquel precioso himno, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Y dice el coro, lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Dios, quiero expresarlo así, te amamos, y no de una manera emocional, sino entendiendo lo que significa el amor a Dios. Queremos ser fieles a ti todos los días de nuestra vida. Danos entendimiento, danos sabiduría siempre para escoger el bien y no el mal. En el nombre de Jesús. Si hay algún hermano, si hay alguna hermana, si hay alguna persona que el día de hoy, Señor, se ha acercado a ti en arrepentimiento, primero alabamos tu nombre, Señor, porque tú estás presto para perdonar. Y rogamos, mi Dios, que la llenura del Espíritu Santo abrace a esta persona, para que tu presencia lo conforte, lo aliente, lo llene de amor y de esperanza en el camino que tiene por delante. Habla con tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El Señor les bendiga, mis hermanas. El Señor les bendiga, mis hermanos, a todos y a todas. Una feliz semana. Si el Señor Jesucristo no ha venido, nos vemos de hoy en 8 días, los que puedan venir. No olvide hacer su reservación a tiempo y que la palabra expuesta del Señor el día de hoy gobierne su vida todos estos días. Amén. Tan torpe era yo, era como una bestia que no entendía. Ese es el salmo que me he memorizado hoy. Que Dios les bendiga.